Vamos a empezar con eh, Aldemar. Cuéntanos sobre las especies de herpetos que se pueden encontrar en Bogotá. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es tu primera memoria con un herpeto? La primera, así de niño, ¿cuál podría ser? Aquí en Bogotá. Ya. Bueno, empezando, yo no soy bogotano, pero he tenido la oportunidad de venir a Bogotá varias veces. He estado acá desde hace varias décadas, he pasado por acá a revisar cosas en las colecciones. Y el primer espeto que se me viene a la cabeza, ya lo conocerán casi todos, se llama la bolirrana. O sea, está en toda Bogotá, esquina que usted pase, ven la bolirrana. ¿Bolirrana? Claro, ¿Qué es la bolirrana? la bolirrana donde Ah, la todo bolirrana, es. ok, ya. ¿No la conoces? Sí, sí, ahora sí. Claro que sí. No, pero hablando un poco en serio, Bogotá, a mí me gusta dar esta respuesta siempre como en dos tipos de escalas, temporales y espaciales, un poquito, porque la historia, primero la historia actual de Bogotá, al menos desde que existen poblaciones humanas acá, ha sido bastante interesante porque ha moldeado un poco la historia geográfica de la ciudad, pero también la historia geológica que ha tenido Bogotá ha sido supremamente interesante, con muchas cosas como paleolagos y cosas que eso ha determinado toda esa distribución de especies que conocemos acá en la ciudad. Y particularmente me gustan mucho las cosas de paleogeografía porque estudiando un poco la historia geológica de Bogotá se asemeja mucho a lo que yo he venido estudiando antes, que son paleolagos en Perú y todo eso. Y aquí ha pasado lo mismo. Conocemos este gran paleolago Humboldt, que Paleolago existió, es un lago que ya no existe. que ya dejó de existir, drenó por algún lado, y eso permitió conexiones y también fragmentaciones de muchas poblaciones, en este caso de anfibios. Entonces, seguramente una que siempre ha estado por estos lados es la conocida Dendrosophus. Dendrosophus es una ranita verde, seguramente muchos las han escuchado en los potreros, hasta en jardines se escucha. Y eso me trae también el recuerdo, preguntando cuál es el recuerdo que yo tenía de las ranas de acá de Bogotá. Bueno, yo soy de un pueblito muy pequeño que se llama Pamplona, y allá cuando estaba estudiando biología ya hace más de 20 años atrás, escuchaba una pequeña rana verde allá cantar. Se llamaba en ese entonces Dendrosophus labialis. Luego cuando vine a la Nacional, como al principio de los 2000, la empecé otra vez a escuchar. Y yo ve, qué interesante. En ese entonces no estudiaba ranas, estudiaba escarabajos. Entonces, de ahí empecé a hacer como preguntas que me interesarían después de mi formación como biólogo. Y esa rana pues ha cambiado un montón de veces de nombre. Acá el caballero le cambió a veces a una vez a Dendrosophus ludeci, Que ya no. que ya no. Murió. Hoy se llama Dendrosophus Molito. molitor y es como la rana principal que podemos encontrar acá en la ciudad. Sin embargo, a nivel de herpetos, hablando también de reptiles, hay serpientes como Atractus, como una especie, Grassicaudatus, hay pequeños lagartos, anadia, y interesante porque hay tres especies que tienen el epíteto, o sea, ese nombre de especie como bogotensis. Eso crea pues esa cierta integración con la ciudad, que es Anadia bogotensis, que es otro lagarto chiquitito que se puede encontrar en algunos alrededores de Bogotá. Pueden encontrar otra ranita que se llama Ilocirtus bogotensis, que también hay algunos registros en la periferia de Bogotá, y hay otra que es Pristimantis bogotensis. Entonces esa también está en los cerros, hay varios registros hacia el parque Chingaza. Entonces hay una gran variedad de herpetos que podemos encontrar acá en la ciudad, y ya a los alrededores, lo que es la sabana de Bogotá y todo el altiplano cundiboyacense, pues hay una gran diversidad de anfibios. Otros, algunos lastimosamente que ya no vemos, algunos atelopos, como Atelopus muisca, que los atelopos han sido bastante afectados por una enfermedad que después hablamos, y entonces no hay registro ya casi, por lo menos desde hace 30 años, un poco más de 30 años, ese Atelopus no se ha vuelto a ver,
Más tarde podemos hablar un poquito de dónde están los que aún existen, no en vida. Y salamandras, por ejemplo, los anfibios se dividen en tres grandes órdenes. Los caudata, que significa caudos, que es cola, y ata, que es que integra o tiene, entonces con cola, entonces son los anfibios que tienen colita. Y a los alrededores podemos encontrar Bolitogrosa aspersa, que es un anfibio con colita y sus cuatro extremidades y todo. Y podemos encontrar otros Atelopus lozanoi, por ejemplo, también bastante amenazado, que poco se ha visto. Entonces hay una amplia diversidad aquí en lo que es Bogotá y la sabana de anfibios que aún persisten. Algunos estrictamente aquí en la ciudad van a ser mucho más comunes, como estos Dendrosophus, pero otros ya mucho más raros de encontrar. Liliana, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre esos herpetos que viven aquí en el casco urbano y aquellos que se encuentran en zonas ya más rurales? Pues Bogotá incluye también el páramo de Sumapaz, entonces, ¿qué diferencias ecológicas hay? Pues primero hay pocos registros, ¿no? Las ciudades tienden a ser sitios bastante estresantes para esos organismos, entonces la diversidad tiende a disminuir muy poco. Entonces tenemos en los cerros orientales estas especies que de Priscipantis bogotensis, tenemos en los humedales del distrito, Dendrosophus molitor, y son organismos que sin duda muestran una gran variedad o plasticidad. Trato de no utilizar tantos términos. Plasticidad. Diferentes adaptaciones a estos sitios que de una u otra manera han estado históricamente transformados por la presencia de nosotros como humanos, ¿no? Dendrosophus molitor es una especie que ha demostrado ser bastante resiliente a las transformaciones que han sufrido los ecosistemas que se tenían presentes en la zona de la sabana, y por eso aún tenemos presente ese tipo de organismos, y cerca aquí a los cerros ya empezamos como a ver una disminución y pocas especies presentes, porque pues, los cerros han estado bastante intervenidos también históricamente. Uno mira las fotos de principio de siglo y nada que ver con lo que vemos ahorita, ¿no? Con el siglo pasado, nada que ver con la reforestación que hicieron de ellos, pero aún así es impresionante encontrar este tipo de organismos en estas zonas, ¿no? Hay otras especies como Hylocertus bogotensis, que yo siempre he querido encontrarlo y nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has visto? Nunca lo he visto. A pesar de haber muestrado durante mucho tiempo varias zonas en Chingaza. Pero ya hacia la zona rural de Bogotá, que son bastantes, o sea, Bogotá de hecho es más rural que metropolizada, ¿no? Que el casco urbano que conocemos, pero asumimos de que Bogotá es solamente la zona urbanizada y Bogotá tiene mucha zona rural. De hecho, nosotros participamos en un libro que la Secretaría Distrital de Ambiente nos invitó como semillero a hablar sobre cambio climático y ranas y anfibios, organismos ectotermos adaptados a estos ambientes, y reportamos por literatura alrededor de 20 especies más o menos, según la literatura y registros de colección. Incluyendo anfibios y reptiles. Y 20 especies de ranas, solamente de ranas. Solo de ranas. Aquí sí, pero en el área metropolitana de Bogotá. Okay. Que eso incluye no solamente Bogotá propiamente, sino 21 municipios que tienen conectividad de algún tipo ecológico y funcional con todas las áreas, todos los ecosistemas que están presentes en la zona. Entonces, obviamente, eso amplía bastante el número de especies que asumimos que Bogotá tendría, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante como entender que Bogotá tiene mucha área rural, y precisamente esas especies que de pronto se encuentran en esa zona, que no está tan transformada por los procesos asociados a urbanización, obviamente presentan otro tipo de características que se pueden ver reflejadas en su fisiología, su morfología, tamaños corporales, por ejemplo. Es interesante ver ese tipo de variación dependiendo como del ambiente en el que se encuentren pues las ranitas en este caso. Wow, 20. Angie, si te tocara escoger una especie de herpeto, ¿cuál sería tu favorita y por qué? ¿Qué características tiene así que te digas, wow, esa especie hay que...? Porque es que sí me genera un poco de preocupación que los bogotanos no sabemos qué especies tenemos.
No sabemos, no tenemos ni idea. Entonces hay que volver famosas a las especies de herpetos bogotanas. Entonces, a ver, empecemos con una. Bueno, yo tengo como dos, una de anfibios y otra de reptiles. Entonces, en anfibios a mí en general me gustan todas las Pristimantis. Me gustan las Pristimantis sobre todo porque son muy interesantes en cuanto a su desarrollo. Normalmente los anuros tienen como un desarrollo completo en donde pasan por un estadio de renacuajo, ¿cierto? Que nosotros podemos, no sé, haberlo visto alguna vez en nuestra infancia, en nuestra vida, y luego sí se convierten en adultos. Pero las especies del género Pristimantis tienen un desarrollo directo. Eso quiere decir que no van a necesitar pasar por ese estado de renacuajo, simplemente ellos van a pasar como del huevito, ¿sí? A ser pequeñas ranitas que luego van creciendo progresivamente hasta llegar a su adultez. Entonces, ¿No tienen renacuajo? no, es No puede una, ser. exacto, es una estrategia súper interesante que además les ha permitido colonizar otros hábitats que especies que sí necesitan de fuentes de agua directa, no. Entonces las Pristimantis en general a mí me encantan y de las que tenemos en Bogotá creo que coincido con Aldemar en que Pristimantis bogotensis me gusta por ese epíteto de que es de Bogotá, es como nuestro emblema, para mí deberían ponerla en el escudo de Bogotá, porque representa pues sí como esa fauna bogotana y además de que su canto o sea, me remonta a mi infancia por el sonido que hace como de tapita de hit. Entonces siempre me acuerdo de cuando tomaba hit en el descanso, entonces me gustaba mucho la Pristimantis bogotensis, pero en general Pristimantis. Y en reptiles me gusta esta especie de Erythrolampus epiphenophelus. Fácil de decir. Es una especie menos común que Atractus crassicaudatus, pero sí se puede observar en los humedales. Y me gusta mucho porque tiene un comportamiento en donde ella, cuando se siente amenazada, su defensa es como aplanar su parte aquí de la cabecita y se le conoce como falsa cobra de agua porque también es excelente nadadora. Entonces, la primera vez que yo vi esa especie fue en el humedal, no me acuerdo bien si fue el de la Conejera, bueno, es un humedal aquí en Bogotá, y me sorprendió ver ese comportamiento como, porque de verdad sí parece una pequeña cobrita, o sea, se ensancha aquí esta parte como de su primera parte pues del Como una cuerpo, cobra. como una cobrita, y entonces me encanta mucho ese comportamiento. Sin embargo, es una especie que sí se afecta mucho más por la fragmentación del hábitat y últimamente, digamos que los registros se han diezmado bastante. Entonces, esas serían como mis dos especies de herpetos favoritos. O sea, una rana que no tiene renacuajos y suena como tapas de jugo hit. Ajá. Y una serpiente que hace como cobras y fuera de eso nada. Hagamos famosos esos herpetos. Ya, ¿quién se llama ya aquí el alcalde y liga? Oiga, póngalo ahí en el escudo, que lo canten en el estadio. Yo creo que debería estar Pristimantis bogotensis en el escudo, es cierto. Bueno, aunque Dendrosophus también tiene su... Bueno, sí, Dendrosophus también. La ranita del acueducto. Ustedes van al Museo del Oro, estoy casi seguro que esas son Dendrosophus, ¿no? Bueno, no Sí. sé, pero parecería. Pareciera. Yo sí creo. Yo imagino que cuando Jiménez de Quesada llegó acá, esto era lleno de humedales y esas ranas cantaban así al unísono. Yo creo que eso era un concierto, o sea, quedarían medio sordos de tanto Dendrosophus. Yo pienso, ¿no? Lo más probable es que sí, y eso lleno de oro ahí. Nicolás, yo, pues yo también estudié ranas y yo recuerdo un profesor alemán, Horst Ludeke, que decía, con su acento alemán, yo cuando estaba aquí en Colombia joven, me encontraba a Telopus y me tocaba patearlo de tanto que había en el piso, pues no patearlo, sino que iba caminando y decía, pero así en el páramo era increíble la cantidad de Atelopus y ya no hay. Cuéntanos cuál es el asunto con ese hongo que está afectando a las ranas y estará afectando también las ranas bogotanas o las ranas bogotanas están inmunes por estar tan arriba. ¿Qué se sabe, mejor dicho? Bueno, eso es un tema como bastante complicado entre los herpetólogos porque hay un montón de hipótesis de cómo llegó el hongo. De hecho, se generó divisiones entre grupos de investigación a nivel mundial. Peleas y todo. Porque nos decían, no, el hongo fue por el cambio climático que nos va a matar a todos y tiende a estar más en tierras medias, altas, etcétera. En tierras bajas no hay muchos. Otros decían, no, es una oleada que viene de Mesoamérica y llegó hacia acá, pero realmente hay una diversidad gigantesca porque el hongo también nos llegó por Venezuela y nos llegó por el sur y hay una diversidad gigantesca del hongo.
y es un hongo que se llama Batrachogitium dendrobatidis. Como es un poco complejo, le decimos BD. Parece ser que la explosión, o digamos que la pandemia, porque para hablar de pandemia, sucedió por ahí en los años 80 más o menos. Creo que ahora hay unos artículos que muestran que estuvo incluso antes, entre los 70, 60, por una colega de mexicana que encontró eso hace poco. El hecho es que, bueno, y ahorita lo retomamos con Aldemar, si hablamos de colecciones biológicas, porque cómo diablos sabemos dónde estaba el hongo, en qué momento, en qué individuo, en qué ecosistema, en 1950, 60, 70, 80, ¿no? Lo dejemos ahí quietico por ahora. Entonces, el hecho es que tenemos un hongo, este hongo, pues obviamente vive en sitios muy húmedos y puede vivir también en el agua. Entonces, organismos que pongan huevos y renacuajos en el agua, pues ahí se van a ver afectados por el hongo. El hongo ahí les va a generar una degradación del aparato bucal de los queratodontes, y entonces no van a poder comer muy bien. Los que están raspando algas, etcétera, los que están depredando otros, no van a poder comer, y por ahí tenemos una baja fuerte dentro de la población. Los que sobrevivan igual pueden tener el hongo en su cuerpo. Entonces de ahí en adelante el hongo comienza a generar varios problemas en la bomba sodio-potasio, pues como de podernos mover, el sistema eléctrico muscular básicamente. Entonces comienza a ver la gente ranas que no huyen. Y entonces cuando vemos algunos documentales en algunos sitios, lo normal es que cuando ustedes van a campo y ven ranas que están en la orilla de una laguna, una quebrada, un riachuelo, ustedes se acercan e inmediatamente la rana se va hacia allá o da un loop o lo que sea, o brinca, lo que sea, pero se va a mover, no se va a hacer la muerta, ¿sí? Y lo que encuentran muchos investigadores en su momento es que se acercaban y la rana sí estaba respirando, estaba viva y no se podía mover. Eso junto con otras historias de ranas que caían del dosel muertas. En Panamá, en Australia, en los 90, etc. Entonces, pues tenemos el hongo ya básicamente en casi cualquier ecosistema neotropical y bueno, en sitios templados también. El problema ya no es dónde está, porque la primera pregunta que hicimos todos era ¿dónde está el hongo? El problema ahora es cómo diablos hacemos para curar esas especies. Y esto tiene mucho que ver también con el tiempo climático y con el clima como tal, como régimen. Si yo tengo años, niño, con una sequía ni la berraca, ¿qué va a pasar con las ranas que tienen las pieles más permeables y más delgaditas? Van a buscar microhábitats húmedos, ¿verdad? Entonces se van a aglutinar como en Transmilenio, entre ustedes muchos vinieron, yo también, en Transmilenio, y se van a aglutinar así en época de sequía. Y resulta que con que llegue unas cuantas ranas con este hongo BD en la piel, pues van a infectar a las otras. Eso se encontró por primera vez en Puerto Rico. Creo que Patricia Barabus fue una de las primeras que dijo esto. Y de ahí en adelante, pues ustedes luego me complementarán porque yo no soy experto en el hongo, pero creo que también afecta a la flora bacteriana y pues genera como inmunosupresión y otro tipo de cosas. Entonces fíjense que tenemos afectación a nivel larval. Ya vimos que no todas tienen larva, como Bristimantis que se brincó esa etapa y tiene desarrollo directo, pero también afecta a los juveniles y adultos en la piel, afectando movilidad y afectando el sistema inmune básicamente. Pero en el caso de Atelopus hay una ñapa, y es que la trucha, que es muy rica en nuestro plato, resulta que es una especie invasora para Colombia, y es una especie remontadora, y tiende a comerse los huevos de muchas especies, y las nidadas en general, alterar un poco la morfología de los microhábitats en las quebradas, y entonces termina también afectando en etapa larval a organismos como Atelopus, también puede ser como Dendrosophus, etc. Y para acabar de completar, pues si tenemos extremos climáticos, ya vimos que no es lo mismo que esté en época de lluvias muy, muy fuerte y que tenga un periodo niño o niña, pues eso nos va a afectar. Y la última, finalmente, pues podría ser también rana toro. Se sabe que es una especie invasora, pero además de eso la especie tiene, pues es un Godzilla el berraco, tiene el hongo en la piel y no le hace ni pío. Entonces, pues la rana toro comienza a llegar a incrementar invasión biológica, pero lleva el hongo a otros ecosistemas. Y ojo acá, porque los que más amamos la naturaleza, a veces hemos dispersado el hongo, y es lo que yo muchas veces digo en clase, pilas con el cuento del turismo como conservación, porque parte de los culpables de haber llevado el hongo a todos los ecosistemas que se imaginen, incluyendo las cuevas, somos los naturalistas, los fotógrafos, los escaladores, porque el hongo iba en nuestra ropa. Ya en esa época no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos y no hay disculpa para no volver de campo, lavar con hipoclorito todas las botas, el equipo de campo, antes de irnos para otro sitio. O peor aún, si yo tengo una investigación en gradiente altitudinal,
Pues si yo estoy comenzando en bosque, sé que voy a terminar en páramo en un mes, y yo no lavo la ropa cada vez que cambie de sitio, estoy incrementando distribución geográfica del oro. Perdón que me salía, te lo puse. Fíjense lo complejo del tema de conservación, son una cantidad de sinergismos y cosas como se van adicionando para terminar generando el declive de especies. O sea, la serie The Last of Us, literal está total, pasando con las ranas. Y nadie sabe, y uno ahí comiendo hamburguesa fresco. Liliana, yo he escuchado por ahí que, por ejemplo, cuando las aves viven en ciudades, cambian sus cantos para que se puedan escuchar, porque hay tanto ruido, entonces como que las frecuencias del canto las alteran, o hay otras especies que en ciudades cambian una cosa, otras cambian otra. Los anfibios y reptiles de Bogotá, hay estudios que hayan mostrado, o de ciudades aquí en Colombia, cambian algo, qué adaptaciones tienen vivir en una ciudad, porque uno pensaría, no, pues, esta ciudad tan difícil, ¿cómo es posible que todavía haya ranitas y anfibios por ahí? Sí. En zonas como cercanas a carreteras o a construcciones, ¿no? Pues no hay estudios propiamente aquí para Bogotá, pero sí he encontrado algunos papers donde, por ejemplo, mencionan cómo las ranas, por ejemplo, poblaciones que se encuentran cercanos a aeropuertos, responden a cambio en la frecuencia del canto y en los horarios de canto de acuerdo a los vuelos. Entonces, pues sí se observa una respuesta comportamental asociado como a un factor de ruido en ese caso. O sea, cantan cuando no hay aviones. ¿Se aprenden el horario? Al menos la respuesta comportamental sí demuestra. Entonces, seguramente estos organismos que están distribuidos en estos ecosistemas que están embebidos en la ciudad, como son por ejemplo todos los humedales, los organismos han tenido que desarrollar una respuesta asociada como a esa perturbación que está asociada como al ruido, a la luz, por ejemplo, también que tiene cierto efecto en el comportamiento de los ciclos circadianos de las especies. Entonces, algo que les ha permitido, sin lugar a dudas, ser exitosas en estos sitios es poderse adaptar a ese tipo de factores estresantes. De pronto alguna respuesta fisiológica, comportamental. No sabemos si están cambiando la frecuencia de acuerdo al pico de tráfico del Transmilenio, no sabemos. O respecto, por ejemplo, a las construcciones que están cercanas a los cerros, que emiten demasiada luz. No sabemos. O sea, lo ideal sería como empezar aquí invito a la gente a temas de tesis, si quieren participar, sobre todo en este tipo de organismos. Tenemos laboratorios todavía aquí vivos afuera para poder registrar información muy interesante de estos organismos que tenemos dentro de la ciudad y cercano, ¿no? Las periferias y las zonas rurales de Bogotá. Es que es muy interesante. Sospecho que tú no eres bogotana. Yo no. Porque la otra vez yo estaba en Barranquilla, me estaban diciendo unas herpetólogas de allá, sí, como que allá había unas ranitas que cantan en todos los jardines y que no es colombiana, o sea, la coquí. Entonces llegó acá y me decían, esa rana es rarísima porque como que llega e invade las ciudades, o sea, no se vuelve muy común en los bosques, en la sabana, no, en las ciudades, pareciera como que prefiere la vida citadina, ¿no? Y en Cali también, ¿no? En Cali, en Bucaramanga. No hay zona del sur de Cali donde uno no escuche la coquí. Sí. Bueno. La segunda... bueno, entonces ya estamos en la segunda fase. Historia, mitos y conservación. Entonces, Aldemar, entonces cuéntanos. Entonces tú trabajas ahorita yo creo que la colección más grande de herpetos del país, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tú tienes acceso a la información temporal del tiempo, cómo han cambiado la distribución de los herpetos en el país. Entonces cuéntanos acerca de eso, como esos herpetos que están ahorita en Bogotá, hay que tener en cuenta que los Andes no existían, ¿no? O sea, antes, en el Cretácico, estaba esto bajo el mar. Por eso se encuentran fósiles marinos acá. Y después los Andes empezaron a subir
y empezó a bajar la temperatura a medida que subían los Andes, se formaron los páramos, se formaron los humedales, y esas especies me imagino que también han cambiado su distribución. Me imagino que unas subieron pasivamente con la montaña, pero otras migraron de tierras bajas, y me imagino que otras también han migrado de arriba hacia abajo. ¿Qué se sabe de esos cambios de geografía de las ranas y reptiles de esa región? Bueno, primero tenemos que verlo esto desde dos panoramas. Uno desde las colecciones. Yo estoy encargado de la colección de anfibios solamente. Y ahí tenemos un reporte de prácticamente unos 100 años de registros de anfibios. Aunque la colección se formó a mediados de los 60, la nacional, hay ejemplares que datan desde los 30, un poco antes. Entonces tenemos un registro temporal, es una línea temporal, pero a nivel de nuestro tiempo y nuestra generación. Y tenemos el otro panorama, el otro punto de vista, que es ya a nivel de tiempo zoológico, que es cuando han ocurrido todo lo que nos contaba Carlos. Entonces, rastrear esas partes de cómo han variado esas distribuciones, las especies, según como las vemos hoy en día, tenemos que verlo desde los genes. Tenemos que irnos a los genes, ver esa información genética que ha sido reportada históricamente a lo largo de generaciones por cientos, por millones de años, que es cosas que hacemos, por ejemplo, Angie y yo, con Pristimantis. Yo también soy fan número 1 de los Pristimantis. Team Pristimantis. Team Pristimantis. Entonces, ahí es donde podemos rastrear un poco cómo esa distribución genética a partir de millones de años ha logrado cambiar en el contexto histórico la distribución paleográfica a través de todos esos eventos que han ocurrido, levantamientos de los Andes, paleolagos, y cosas curiosas como acá en Bogotá y en toda esta zona del altiplano cundiboyacense, es que estos paleólogos han subido, bajado, se han conectado, se han aislado, y eso ha generado cosas que llamamos nosotros islas de altura, o sea, todos los páramos que han quedado allá, esas poblaciones aisladas. Y caso curioso con muchos de los anfibios colombianos, a excepción de algunos de tierras bajas que tienen mayores distribuciones, por ejemplo en los llanos, en la parte de las zonas más bajas, que tienen amplias distribuciones de kilómetros. En las zonas altas no. Por ejemplo, en las zonas de páramos van a haber poblaciones aisladas de alguna especie ahí y probablemente llevan unos cuantos millones de años en ese sitio. Entonces, a nivel histórico y geológico, seguramente se desplazaron. Ahorita Angie pronto va a hablarnos en su sustentación de maestría en unos meses sobre cómo colonizaron esos sitios. Pero entonces, muchas de esas especies han quedado ahí restringidas. Ahora viene el papel de las colecciones. Cuando se empezó a trabajar con colecciones biológicas, naturalistas, un caso curioso es que muchas de las especies bogotanas han sido descritas hace más de 100, 150 años, antes de que existieran las colecciones en Colombia. Muchas de esas, por ejemplo, algunos de la Anadia o la Trapto, se sugiere que los primeros las recolectó Humboldt cuando pasó en 1801 por aquí. Ya imaginarán hace cuánto. Cuando vino a visitar al botánico, a Mutis. Mutis. Que era la estrella, era como Lady Gaga, llegó y le hicieron, salió el carro de bomberos y lo llevaron. Claro, sí, eso era la sensación de la época. Entonces, pero muchos de esos ejemplares quedaron depositados algunos en París, muchos en Alemania, y luego se empiezan las colecciones acá en Colombia. Entonces eso nos permite tener esa línea temporal, rastrear, por ejemplo, de las especies bogotanas, tenemos registros de algunas desde los años 50 hasta pues, recién. Entonces eso nos permite trazar esa historia. Por ejemplo, con los Atelopus, un caso clásico es los Atelopus. Los Atelopus es un género de ranitas que se llama, que están muy, muy amenazadas por el hongo que nos contaba aquí Nicolás. Eduardo. Que nos contaba Nicolás del hongo. Esa ranita, ese género es el que más se ha afectado. Y aquí se descubrió Atelopus muisca, como en el 91, si no estoy mal. Y ya habían registros de Atelopus en la colección desde principios de los 80.
antes de que se describiera formalmente, si sea todo el proceso de darle un nombre particular. Luego hay otros registros como a finales de como el 94 por ahí y luego desaparecen. Entonces eso nos permite al menos saber con toda la información asociada a las colecciones, porque no solamente un animal depositado en un frasco, sino eso tiene mucha información asociada de la persona que fue, tiene sus notas de campo, dónde la encontró, cuántos sabían, estaba cantando, no estaba cantando, en qué condiciones estaba. Entonces toda esa información es un contexto histórico supremamente valioso que nos permite reconstruir si las especies han cambiado o no su distribución. Y sobre todo, pues, claramente la distribución ha cambiado a mal, porque pues cada vez el crecimiento urbano, todas estas expansiones, seguramente muchas de esas especies se distribuían en toda esta sabana de Bogotá, pero han estado más y más restringidas a ciertos sitios particulares. Y pues la presencia de múltiples otros factores estresores ahí que han ocasionado eso. Complementando un poquito lo que hablaba Liliana, hay algo que se llama síndromes urbanos. Es de un trabajo que hicimos hace un par de años y evaluamos muchas cosas urbanas en todo el mundo, más de 350 ciudades con datos a nivel multitaxonómico, anfibios, aves, murciélagos, reptiles, y encontramos que, por ejemplo, para anfibios y reptiles hay muchas variaciones en esas características de reproducción, de tamaño corporal y de desplazamiento. Claramente van a estar muchas de esas especies que están acá en las zonas urbanas, van a estar restringidas a áreas naturales particulares. Y encontramos que, por ejemplo, han aumentado su tamaño, algunas, pero han disminuido su movilidad. O sea, como que pueden, porque no tienen mucha competencia realmente las anfibios y reptiles que están acá con otros, entonces comen más y se ha vuelto su dieta más especialista. O sea, comen adaptado un poco a lo que hay. Entonces comen seguramente lo que hay en ese humedal solamente, entonces solo se encuentran ciertos grupos de invertebrados en su dieta. Han aumentado su tamaño, pero no se mueven entre los sitios, y básicamente no se mueven porque se han perdido toda la conectividad que puede haber entre esas zonas verdes urbanas. O sea, se van a especiar. Sí, entonces... Las de Kennedy y las de Boston. Las de Boston. Muchos de esos rasgos también se han adaptado a estas condiciones urbanas, y esto se llama síndrome urbano, que básicamente es cambios en el comportamiento, reproducción, aspectos morfológicos a nivel generalizado en múltiples especies por presiones antrópicas. Entonces, muchas de estas cosas, y hay otro hilo también ahí, como las trampas ecológicas urbanas, que es otra cosa que se podría hablar bastante, podrían ser sitios idóneos para las especies que ella dice por su contexto evolutivo a nivel de las necesidades que se tiene, temperatura, precipitación, humedad. Yo puedo vivir aquí, pues realmente terminan siendo trampas ecológicas porque esos sitios tienen muchas presiones antropogénicas asociadas de contaminación, de crecimiento urbano, de basuras, que la rana puede vivir ahí, pero tiene que estar ampliamente adaptándose a ese entorno tan cambiante que es esos sitios. Vale. Antes de que se me olvide, aquí en esta sala hay una persona que fue muy influenciada, o sea, como cuando yo estaba muy jovencito, un tío que se llama Ángel Guarnizo me regaló un libro que se llama Ranas y Sapos de Colombia, y ese libro fue madre me marcó, y aquí un saludito a Manuel Rengifo que está ahí, autor de ese libro. Un aplauso para Juan Manuel. Gran fotógrafo. Que por cierto pueden encontrar sus fotografías en la colección del Banco de la República, tremendas, o sea, patrimonio de la nación. Bueno, Nicolás. Una vez yo hice un posgrado ahí en Estados Unidos, y entonces una vez yo estaba mostrándole a unos compañeros, unos gringos allá, unos datos de temperaturas de los páramos aquí, de Chingaza, y me decían, esos datos están extraños. Y yo, ¿por qué? Sí, porque mire, dice que en las noches llega bajo cero unos días, y de día dice que llega como a 22, 23 grados. Eso está dañado, eso no sirve. Y yo, no, así, eso pasa en los páramos. Y yo, ¿qué? Yo, sí, pero yo pensé que en los trópicos eso siempre era caliente. Y yo, no,
hay tierras altas que es frío, pero entre más alto, incluso la variación en temperaturas puede ser dramática. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué cambios, qué adaptaciones que tienen esos herpetos que están aquí en tierras altas en cuanto a temperatura, en cuanto a radiación ultravioleta, en cuanto, no sé si tú has estudiado eso, sepas algo. Yo sé que eso es fisiología y tú trabajas en ecología, pero pues... Pues ahí toca echar mano de dos como subdisciplinas, la ecología basada en rasgos funcionales y la ecofisiología, que es mucho más antigua, y la fisiología como tal, ¿no? Entonces ahí lo que nos toca es pensar primero, bueno, a qué se tiene que estar respondiendo en su comportamiento, en su morfología, en sus cosas fisiológicas. Pensemos en viento, pensemos obviamente entre más arriba más rayos ultravioleta, pensemos en esa amplitud en rangos de temperatura, lo que se llama como el ciclo circadiano, que en un páramo es brutal respecto a una selva húmeda tropical, y pues presencia o digamos cantidad o disponibilidad de agua en un microhábitat determinado, ¿sí? Porque una rana en general no necesita que le caiga un goteronón en la cabeza, sino que puede absorberla. Si el agua que llueve cae y se infiltra y se percola en el suelo, pues no sirve para un carajo porque pues, el bicho la ve pasar y no la usa. Entonces, bueno, con eso en mente, pues entonces pensemos, viento, ¿cómo me defiendo del viento? Pues la confiable que servirá para viento, para temperaturas bajas, para depredación, para lo que quieran, de todo lo que les dije, es uso y preferencia de microhábitats, ¿no? Y eso es algo como muy importante que a veces está como muy pasado de moda, pero ahí se explica un montón de cosas, ¿sí? Ese tema naturalista es importantísimo. Entonces, ¿qué tipos de microhábitats? Microhábitats que tengan baja fluctuación de temperatura, buena humedad relativa, que tenga una buena cobertura de escape si llega algún depredador. Si soy reptil, pues me puedo dar el lujo de exponerme al sol fresco y estoy calentándome y es lo que estoy buscando. Si soy anfibio, no tanto, a menos de que tenga quitridio porque se puede generar fiebre comportamental y voy y me caliento hasta que estoy ya a punto de morir y me devuelvo a la sombra. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces, microhábitat es la que sirve para todo. La segunda, pues la piel, ¿sí? Que es un órgano importantísimo. Entonces, pensemos grosor o pensemos permeabilidad. Si tengo buena capacidad de permeabilidad, tengo buena capacidad de adquirir agua y entonces, más aún que recuerden que los anfibios no toman agua por la boca, para los que no son herpetólogos, los reptiles sí. ¿Por donde toman agua los anfibios? Por el vientre. ¿Sí? Es la parte más lisa, siempre que cojan un sapo, si se pueden dar el lujo, intenten comparar la rugosidad del dorso versus lo lisito del vientre, ahí se ve clarísimo eso que les estoy diciendo. Entonces la permeabilidad de la piel va a ser importantísimo para evitar deshidratación y más aún si tienen mucus, como este tipo porque el mucus les va a ayudar a generar el intercambio de O2, etcétera, CO2, para respirar, pero también evita deshidratar, ¿sí? Si es muy gruesa, pues por otro lado podría aguantar más el viento. Entonces me puedo dar el lujo de vivir en un potrero, sea en tierras altas o tierras bajas. Y eso también tiene relación con la forma, si es más oval. Si por ejemplo soy gordito y patilargo, pues me puedo desplazar de cierta forma. Si soy gordito y paticortico, estoy bien fregado. Y si además de eso tengo la piel delgadita y me botan en mitad de un potrero, pues me jodí, porque entonces, ¿no se acuerdan en Monsters University la babosa que iba para clase a toda? Eso es justo lo que le pasaría a una rana de piel delgada, paticortica y que tenga un volumen y una biomasa grande, ¿no? Está bien jodida, seguramente tendría que ir en un bosque sombreado, por allá, en medio de un microhábitat muy húmedo. Entonces, fíjense cómo podemos comenzar a pensar en tipos de anfibios, incluso más allá de cómo se llaman. Y eso es lo que se llama ecología basada en rasgos funcionales, ¿sí? Para ir cerrando, pues la otra es adaptación a temperaturas más frías. Entonces, pues hay anfibios que llegan a tolerar hasta 5 grados, creo que un poquito menos, antes de que dejen de moverse. Y pues ahí tenemos problemas serios de congelamiento o de que no puedan huir de la depredación. Y hay otros que podrían incluso cantar y reproducirse a 10 grados. No sé si ustedes tengan datos de alguien de algún bicho que cante más bajo, pero imagínense uno cantando. Recuerden que el canto en los machos es para tener sexo. Entonces uno cagado del frío y tratando de estar ahí como haciendo el despliegue guiándola toda, a ver si y nadie le para horas porque todo el mundo está cagado del frío por allá en microhábitat refugiado. Entonces, pues esa es otra cosa bien importante, la tolerancia de temperaturas bajas. Pero ahí doy como un spoiler, y justamente la tesis doctoral de Liliana fue en fisiología de anfibios de páramo y heterogeneidad del paisaje a una escala de 4 centímetros cuadrados. Era ecología de paisaje.
Entonces, y ella hizo experimentos fisiológicos de tasa de desempeño locomotor, temperatura mínima crítica, y etcétera, etcétera. Entonces le doy la palabra un segundito para que ella complemente. Claro que esos datos son de páramo, ¿no? Pero sí, igual uno se pone a pensar, por ejemplo, cómo Dendrosophus molitor, que se encuentra muy disponible acá en todas estas zonas de los humedales en Bogotá, reportaba tolerancia hasta 42 grados centígrados de temperaturas máximas críticas. Y dice, sí, bastante. Pero el bicho podía llegar a una temperatura máxima crítica y poderse recuperar, ¿no? Porque pues están estos rangos de temperatura en donde uno puede someter el animal a un estrés sin llevarlo a la muerte, que es lo que se esperaría. Y calentábamos, yo tenía un aparato que le digo el calientarranas. ¿El calientarranas? Sí, después les cuento en otro momento. Pero básicamente lo que hacíamos era minuto a minuto aumentar un grado de temperatura y ver la respuesta del bicho, ¿no? Entonces, pues, cuando uno se encuentra un animal, como decía el profe Nicolás, la respuesta de él es huir, hacer algo, sí. Entonces, cuando empieza a aumentar la temperatura, el metabolismo empieza a tener una respuesta y una de esas respuestas es empezar a perder movilidad. Y llega un punto en el cual el animalito ya no responde, se alcanza a percibir algún espasmo muscular y él se queda como completamente inmóvil. En ese momento uno dice, listo, voy a llevarlo a la sala de recuperación y gradualmente se le va disminuyendo nuevamente la temperatura y los Dendrosophus molitor como si nada en la vida hubiera ocurrido en sí. Yo me imagino que ellos se sentían como abducidos por los aliens, ¿no? Así como, llegaron, experimentaron conmigo y me dejaron nuevamente allá. Uno, eso. Y dos, tenían una alta tolerancia a perder agua. Pues claro, también tiene mucho sentido que esos bichos estén acá abajo, aquí en estos ambientes estresantes donde no hay mucha cobertura vegetal, donde pues obviamente las ciudades son trampas de calor también, son también consideradas islas de calor, y estos rasgos que ellos presentan a nivel fisiológico, pues les permitiría tener una ventaja bastante grande frente a otras Pristimantis que teníamos. Por ejemplo, Pristimantis nervicus, que es otra de las Pristimantis que es más característica del páramo, está solamente distribuida en la franja de páramo, y su respuesta a la temperatura máxima crítica era mucho menor. Y aunque todos los bichos de páramo tenían una muy buena respuesta a la pérdida de agua, porque pues sí, el ambiente es bastante estresante en todo sentido, pero el tema del viento en muchas zonas es bastante fuerte. Y era muy chistoso, aquí ya una experiencia propia de campo, ver organismos a 5 grados centígrados cantando, dándola toda, con una ráfaga de viento, agarrado a un pastico así el bicho cantando. Como Michael Jackson. Y claro, hay toda una respuesta también fisiológica asociada al canto. O sea, el bicho está moviendo este músculo del saco gular, dándole a esa temperatura para lograr reproducirse, el estrés del viento. Entonces, hay toda una respuesta fisiológica asociada a por qué esos animales han logrado sobrevivir, colonizar con éxito esos sitios. Angie de pronto con reptiles tiene también más ideas. El variopinto grupo de ranitas de páramo, todas tenían una respuesta diferencial en cuanto a cómo respondían a perder o ganar agua, cómo respondían a la temperatura máxima. Me quedé con ganas de saber cómo responden a las temperaturas más bajas, ¿no? Porque tiene mucho sentido de que estos bichos que han ido subiendo, pues puedan haber de pronto ancestralmente conservado estos rangos de temperatura amplia hacia las temperaturas máximas. Pero como cambio climático no solamente va hacia temperaturas máximas, sino también cambios extremos muy hacia temperaturas muy bajas, estos bichos cómo están respondiendo frente a eso. Porque 42 grados centígrados es un buen indicador. Listo, cambio climático, pues sí, obviamente muchos organismos se van a ver afectados. Hay una respuesta comportamental, no es que va a llegar como los 42 grados centígrados y yo voy a estar ahí en el pasto esperando recibir el sol. Hay una respuesta comportamental. Pero a la baja, ¿cómo respondo? Los invito a conocer la respuesta. Entonces seguimos con Angie, pero vas a acordar de, pues los que estudian aquí biología o son biólogos saben que hace unos años llegó como una tromba a la biología, los modelos de distribución geográfica, es que es una forma para determinar cuál podría ser el lugar donde se encuentran las especies, ¿sí? Y para hacer esos modelos se necesitaba unos datos de
de temperatura, de humedad, de lluvia, y la más fácil es usar datos que provee, por ejemplo, las estaciones del IDEAM. Entonces digamos que hay 7 estaciones en un lugar y con diferentes técnicas uno estima promediando y ponderando cuáles podrían ser las temperaturas de los sitios no muestreados, de los sitios intermedios. Y había un resto de datos y entonces la gente empezaba a hacer modelos que dan miedo. Pero según lo que dicen ustedes, lo que decía Nico, si los animalitos viven en unos ambientes súper específicos de microhábitat, eso no se ve reflejado en esos modelos. Entonces yo creo que la parte beta es empezar a hacer modelos ya específicos a donde está el animal. Porque si no, no... Claro que eso ha avanzado y ahorita con inteligencia artificial también, pero yo creo que toca estar. Bueno, Angie, entonces, como decía Liliana, cuéntanos, porque ya se ha hablado de ecología, pero también de comportamientos en reptiles. Uno siempre escucha de la rana, el canto de la rana, que los cantos sexys y las hembras escogen. ¿Y los reptiles bogotanos cómo se reproducen? O sea, ellos no cantan o sí cantan, ¿o qué hacen? A ver, No, cuéntanos. ellos no cantan. Hay una clara diferencia, y es que para la reproducción en los anfibios, especialmente en los anuros, el canto es, pues, digamos que clave. En los reptiles es diferente porque hay un cortejo, ¿sí? Generalmente el macho de la serpiente o del lagarto va a desplegar algún tipo de cortejo para poder aparearse con la hembra. Por ejemplo, los anolis, que son un tipo de lagarticos, generalmente ellos tienen también como una gula, ¿cierto? Y ellos despliegan con movimientos ascendentes, moviendo así la carita o los bracitos, como una serie de movimientos que van a atraer a la hembra. Entonces, este tipo de cortejo es el mecanismo por el cual los machos de los reptiles generan pues esa reproducción. Sin embargo, eso también puede estar influenciado pues por la fragmentación del hábitat, ¿no? Entonces se ha documentado en algunos papers que el comportamiento de cortejo también va a cambiar en los reptiles dependiendo del grado de perturbación de los hábitats. Por ejemplo, en Atractus crassicaudatus, algo muy interesante, no relacionado directamente con la reproducción, es la variabilidad que ellos pueden tener en la termorregulación dependiendo de la época. Entonces, los reptiles, las serpientes específicamente, son ectotermos. Eso quiere decir que no van a poder regular su propia temperatura como nosotros, que somos endotermos. Entonces van a depender de la temperatura externa o del hábitat como tal. Entonces, estas serpientes sabaneras, en las épocas que son, digamos, secas, aquí en Bogotá, bajan su rango como de temperatura más o menos de 17 grados a 19 grados centígrados, y cuando son las épocas de lluvia pueden ampliar este rango de termorregulación. Entonces eso es muy interesante porque también dependiendo de la época se van a reproducir, especialmente en épocas de lluvias. Atractus crassicaudatus se reproduce. Y adicionalmente de ese rango que ellos pueden, digamos que seleccionar, que es bimodal, ¿cierto? Va a corresponder a las épocas de lluvias y secos. También se ha podido evidenciar que hay algunos patrones de melanización. ¿Qué es la melanización? Que se pueden volver un poco más oscuras. Y esa, digamos que diferencia en la oscuridad de la piel se puede dar también según el tipo de hábitat. Entonces, hay algunos estudios que han hecho aquí en los humedales, en donde muestran que las especies que están más cercanas a humedales son un poco más coloridas, pero las serpientes que están un poco más cercanas a zonas que hay una perturbación del humano, digamos que están transformadas, tienden a tener una melanización. No se sabe a ciencia cierta por qué es, de pronto una estrategia de adaptación para evitar depredadores, ya por ejemplo, no sé, como los perros, otro tipo de depredadores que ya ellas tienen que entrar a competir, no los naturales, digamos, que podrían verse en los humedales, sino que ya tienen gatos, ya tienen perros, y entonces ya tienen otro tipo de fauna que los va a estar atacando, y esta melanización también se ha tratado como de relacionar un poco con la respuesta que ellas tienen a esa fragmentación y cambio en el hábitat. ¿No nos quieres contar algo de resultados de tu tesis?
No sé, no, Preview, todavía spoiler. no. Spoiler, bueno. Al final, un pequeño spoiler. Después, bueno. Seguimos con la siguiente sección. Entonces, aquí en Bogotá cada media hora hay actividades de observación de aves. Pero yo nunca he visto actividades de observación de herpetos. A ver, Liliana, ¿por qué no hay actividades de observación de herpetos? ¿Y por qué no fundas una ave? Esa es una muy buena pregunta. No hay. De hecho, hay muchos semilleros en las universidades acá de Bogotá, de chicos que están trabajando por conocer más herpetos. Les pregunté a ellos que están como más en la movida si de pronto sabían de la existencia de algún grupo o iniciativa de observación de anfibios y reptiles en Bogotá, y no, lastimosamente. Y me preguntaron lo mismo, profe, ¿por qué no la fundas? Pero siento Sospecho que por qué, pero bueno. Es que como son la mañana nocturnos. sí, escoger los sitios. Bueno, pero creo que en parte el hecho de que no existan ese tipo de iniciativas, o existen muy pocas, a pesar de que tenemos la bandera de ser uno de los países más megadiversos y tener una gran diversidad de anfibios y reptiles, no hay muchos ejercicios de observación o turismo dedicado, lastimosamente, aunque al profe no le guste, turismo dedicado a observación específicamente de anfibios y reptiles. He visto algunas iniciativas en el Chocó, por ejemplo, que nos han estado, por ejemplo, escribiendo a la Asociación Herpetológica de Colombia para ir al Congreso. Pero parte de esa falta de afinidad hacia el grupo, como mencionaba Carlos cuando inició la charla, que existe todo un tema mítico alrededor de los mismos, de las serpientes, una aberración en algunas partes todavía, hace que pues obviamente esas iniciativas terminen quedándose como en el colectivo que se dedica a la academia. Y a diferencia de pronto con las aves, que pues las aves atraen por su esplendorosa belleza a gente a público de todo tipo, ¿no? Uno encuentra de hecho a muchos observadores de aves que no se relacionan con las ciencias ambientales, no son ni siquiera académicos, son personas que por iniciativa propia han empezado como a hacer este tipo de ejercicios, y de hecho durante pandemia también los pajarólogos tuvieron súper éxito en estas plataformas de iNaturalist y alimentaron muchas observaciones. El Global Big Day, que fue hace poco, nunca se ha caído, ni en pandemia se cayó, porque precisamente pues hay una afinidad hacia lo carismático que son esos grupos, pues estéticamente, dentro de lo que nosotros consideramos estética, ¿no? Como humanos, y para herpetos no. Los anfibios son babosos, me dan impresión, son como las expresiones más comunes que uno escucha como en las personas que de pronto no trabajan con estos grupos. Sí sería bonito abrir esos espacios. Yo siento que en verdad los semilleros que tienen las universidades son como unos pequeños laboratorios que permiten como que primero jóvenes estén muy interesados en esas temáticas. Muchos ni siquiera se terminan dedicando en herpetofauna, pero el solo hecho de que estén dispuestos a permearse acerca de conocer este grupo, discutir pues los artículos más actuales que hay, es una buena aproximación, y creo que desde ahí podríamos partir. De hecho, ando animando a los del semillero de la universidad, al grupo herpetológico de la Javeriana, en armar un primer encuentro con semilleros, para poder como empezar a hablarnos entre nosotros que estamos acá en Bogotá, que somos varias universidades, como listo, ¿qué estamos haciendo? Y poder seguir trascendiendo bueno, ¿por qué no una primera red de herpetología bogotana? Existen redes de ornitología en cada ciudad. Entonces, ¿por qué no como proyectarnos y precisamente como ampliar esos espacios al público, poner la ranita en la bandera de Bogotá? Sí, yo no creo que las aves sean más bonitas que los herpetos, yo creo que es al revés. Yo tampoco. Y yo sí creo que tiene que ver mucho con la cultura y la transmisión de la información y cómo se transmite. Y anécdota. Resulta que en una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Santa Cruz, en California, y allá, hace unos años, los directivos de la universidad querían buscar el logo, la mascota de la universidad. Entonces los directivos, el presidente de la universidad y sus secuaces querían poner de logo, de mascota, el puma de California, porque era un
un animal fuerte, grande, poderoso, que infringe miedo a los oponentes, y el equipo de fútbol americano y el de básquetbol tendrían un puma que no sé qué. Y los estudiantes dijeron, no, ningún puma. Vamos a escoger un animal que está en el campus, que es muy común en el campus y que está muy poco en otros campus, solamente está o principalmente está en este campus. Y los directivos, ¿cuál animal quieren? ¿El águila? No, la babosa. Los directivos, no, qué pena, no, otro, no, ningún otro. La babosa, es una babosa amarilla que llaman la babosa banana, una babosa amarilla. Y los directivos, qué pena, pero la babosa no, porque es una babosa, qué porquería, no, ninguna babosa. Los estudiantes, claro que sí, los otros no. Pues los estudiantes hicieron huelga y ganaron y obligaron a que el logo y la mascota fuera una babosa. Y hoy en día, todos los sacos, las chaquetas de la universidad, sale la babosa banana y es la chaqueta, los sacos más vendidos de cualquier universidad. Y salió en la película Pulp Fiction. Y entonces, eso muestra que esto es cultural. O sea, ahora ya todos los estudiantes adoran su babosa. Y van y hacen tours con la babosa. Y entonces, acá claramente, pues todos amamos las aves. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Que las aves son más bonitas y que no, eso es una cosa que se va aprendiendo de generación a generación. Nicolás, No, para completar el tema de por qué no hay herpetiadas, o sea, de hecho sí las hay en algunos sitios en Colombia, pero en general cuando hay este tipo de iniciativas, de hecho ha sido muy útil para reducir el tráfico ilegal. Yo participé hace un tiempo en un taller muy bonito en Ñambí, por allá hacia Nariño, en el que los que eran traficantes antes identificaron que en sus predios había unas ranas tóxicas hermosísimas, blancas, con rojo, con naranja, etcétera, y dejaron de traficar. Se dieron cuenta que si las seguían sacando de su finca, en poco tiempo se iban a quedar sin pues, dinero, básicamente. En cambio, si conservaban los bichos, entonces podían estar cobrando para que la gente viera las ranas. Entonces hubo como una alianza. Parte de la historia está en un articulito chiquito que sacamos en Froglog, como una revista de divulgación de la UICN, y resulta que ahí también, en ese lugar que se llama la rana diablito es la especie, el colegio, la escuelita de niños puso en el escudo la rana diablito, y entonces así comenzaron a presionar a sus papás ex traficantes o todavía traficantes activos que dejaran de traficar la rana. Digamos que ahí funciona bien, esa es la parte positiva. La parte negativa es que entonces comenzaron a colectar todas las ranas diablito de todos lados, de todos los morfotipos cromáticos, y hacer una mezcolanza genética horrible para que los turistas caminaran menos. Después, eso es como pilas. Ya lo que les decimos es respeten el microhábitat, la coloración, etcétera, y dejen las quieticas. Pero entonces, esa es una buena historia, pero fíjense que es para una sola especie. Es poco común que los ornitólogos vayan a ver una sola especie, no sé que sea la superespecie. Y hay gente multimillonaria que tiene el listado de especies que tengo que ver antes de morir. Yo he conocido millonarios de esos en Otunquimbaya, y van por todo el planeta, y van hasta el lugar más recóndito solo a hacer cholito a una especie. En anfibios es poco común eso. Entonces, ahí era... Molitor, me alcanzó para el Molitor. Exacto, aquí seguro. Entonces, para cerrar el tema de turismo, pues yo creo que es importante, pueden ser aliados de conservación, pero creo que hay varios factores que han evitado y han reducido y ralentizado esto. Uno, el tema cultural y religioso. Fíjense que, por ejemplo, si pensamos hinduismo, budismo, shintoísmo, los anfibios y reptiles son dioses. En cambio, acá se tienden a ver como el demonio, como el que tienta a Eva, como etcétera. Todas las películas de poseídos últimamente salen ranas por todos lados, bueno, en fin. Entonces, eso no ayuda. Es más, hay colegas que han puesto nombres de especies como bufo belcebuensis. ¿Belcebú? Eso no ayuda. Entonces, nosotros mismos la estamos cagando para enamorar a la gente, primero. Segundo, pues el muestreo puede llegar a ser un poquito más... A menos de que sean satánicos, porque entonces... Ahí sí podría funcionar, pero somos menos. Bueno, la segunda puede ser el tema de microhábitats y esto, porque claro, toca estar levantando troncos, rocas, arrastrándose. No todo el mundo está dispuesto a eso, pues muy divertido, pero pues hay que saber vender el tema. Y de hecho ya para Bogotá, que quería contar, hay un libro que sacó la Universidad Militar liderado por la profesora Nelcy Pinto y todo su equipo de investigación el año pasado, una berraquera,
donde están los 8 anfibios de Bogotá, los 6 reptiles de Bogotá, pues de los cerros, peces, murciélagos. Entonces ya es un avance porque parte de lo que si me hubieran entrevistado hace un año hubiera dicho, no hay una berraca guía de anfibios y reptiles de Bogotá. Bueno, ahora sí la hay. Y hay un libro infantil además también. Entonces ahí podemos tratar de ir cambiando esas percepciones y actitudes negativas de los más chiquitos. Y la última es que el problema que también tenemos actualmente es con Pristimantis, que aquí tenemos dos expertos, ya no es tan fácil decir esto es tal especie. Con aves es relativamente fácil que cualquier persona que tenga ya en buen entrenamiento mire la página y diga más o menos estoy entre este y al final llegue a la especie. En anfibios, ni siquiera con las fotos borrosas que le mandan a uno por WhatsApp, profesor, ¿qué es? No, me jodas. Pero entonces, con Pristimantis es muy difícil porque tocar un montón de cosas de tubérculos, etcétera, y la nueva taxonomía ya no necesariamente está usando cosas de morfología externa. O sea, yo ya no sé necesariamente qué es. Pero yo pensaría que, o sea, sí me parece chévere la taxonomía, pero no me parece lo único. Podría uno ir a como a buscar formas de vida, comportamiento, sin necesariamente tener que llegar a la especie, pues. Rasgos funcionales. Rasgos, sí. Tour de rasgos funcionales. Nos vemos, salimos del problema. Parque Simón Bolívar a las 11 de la noche. Ahí toca correr mucho. Sí. Bueno, Aldemar, convéncenos de por qué son importantes los museos de historia natural, las colecciones biológicas, porque hay gente que dice como, pero esos animales, ¿por qué están ahí guardados? ¿Por qué no están libres en las praderas? Sí. ¿Qué beneficios trae a una sociedad, a un país, una colección como la del ICN tan importante? Primero las colecciones, en colección en general, sea lo que sea, aves, mamíferos, insectos, son el resguardo de la biodiversidad de un sitio. Es la historia, es un libro que siempre podemos consultar. Hablando ahorita por lo de las guías, no hay guías de anfibios claras, pero las guías nos toca recurrir a las colecciones. Es tan difícil identificar anfibios, sobre todo esos tan crípticos, esos tan difíciles que están morfológicamente muy parecidos entre sí, que siempre tenemos que recurrir a las colecciones, y sin las colecciones sería imposible lograr identificar individuos, lograr describir nuevas especies. En Colombia se describen entre 4 y 8 especies de anfibios al año, muchos Pristimantis entre ellos, pero sería imposible sin esa información que está resguardada en las colecciones. Es ese hilo histórico que se tiene en esos sitios, es un patrimonio realmente de la biodiversidad colombiana. No solo sirve para identificar especies, para saber qué tenemos ahí, sirve para evaluar, para tomar decisiones en conservación, sirven para delimitar sitios apropiados, dónde voy a destinar mis recursos cuando sé dónde está la información, y eso lo tienen en las colecciones. Por ejemplo, con Batrachochidium dendrobatides, ya Nico nos hablaba un poco de las ondas de expansión, cuando entró a Sudamérica. Dicen que entró en el 79 por ahí por Venezuela, otra onda expansiva por Panamá, otra onda expansiva por Ecuador, y todas convergen en los Andes acá en Colombia. Pero ¿cuándo entró a Colombia? La única forma de saberlo, se hizo un estudio hace años donde agarraron muchos individuos de colecciones ya hace tiempo y lo hicieron histología, pequeños fragmentos del tejido de la piel, hacían histología, y el hongo deja un rastro en la piel que ahí queda. Entonces uno puede saber si ya estaba infectado ese animal cuando se recolectó en campo o no lo estaba, y qué áreas podían estar infectadas. Entonces es una forma de que podemos rastrear desde individuos que recolectaron hace décadas, saber dónde entró el hongo y cuáles son esas áreas donde de pronto hay sitios más vulnerables para que esas poblaciones pues estén disminuyendo, como todas estas de Atelopus. Entonces hay mucha información ecológica también integrada en cada uno de estos ejemplares. Por ejemplo, en la colección del ICN de anfibios tenemos 60.000 ejemplares. La colección enorme, prácticamente están representadas todas las especies conocidas de anfibios que tenemos en Colombia. Son 903 especies de anfibios en Colombia, y de esas 60.000 que tenemos 216 holotipos. Los holotipos son ese primer individuo que se usó para describir una especie particular. Entonces tenemos 16 holotipos súper resguardados, muy bien cuidados, porque son la única forma en que yo puedo decir si alguien va a un páramo, si alguien va a un sitio, encuentra una ranita y quiere compararla y saber
¿será que es esta especie? ¿Será que es esta otra? Entonces me voy a la colección, reviso esos animales, miro los holotipos y ahí los puedo comparar mirando las descripciones y todo. Entonces son un tesoro que está ahí, esos 16 holotipos, pero también todos esos otros registros históricos que se han tomado. Ahorita estamos en un proceso en el ICN de renovar esas colecciones, de que salgan de esas 4 paredes donde están. Seguramente muchos de ustedes es la primera vez que escuchan nombrar que existe una colección tan grande de anfibios en una universidad y en varias universidades. Entonces estamos en este proceso de sacar esa información de ahí, que no solamente sirva para la persona que va a identificar una rana o necesita un dato particular, sino que sepan cuál es la historia que tiene cada uno de esos ejemplares. Entonces, seguramente con todo este tiempo que estemos allí, van a ir conociendo un poquito más de esas especies que están allá. Y siempre serán bienvenidos a las colecciones. Son sitios abiertos, públicos, no son un resguardo privado de información. Entonces, bienvenidos a los que estén interesados en conocer más de anfibios, a cualquiera de las colecciones, porque es un patrimonio público y extremadamente importante en nuestro país. Claro que sí, hay que visitar el ICN y las colecciones. Tienen un museo también allá. Claro, hay un museo en el primer piso donde se hacen actividades. Sigan la página de Instagram, hacen actividades continuamente. Ahorita están con los aspectos de biodiversidad y cocina, entonces son cosas bastante interesantes. Cada vez hacen diferentes actividades, entonces bienvenidos. Los miércoles también, hoy, todos los miércoles se hacen las charlas de biodiversidad, llevan diferentes expertos de cualquier tema, también son muy entretenidas, son abiertas al público, entonces hay varios espacios que conectan toda esa información que tenemos en esos sitios, en esas colecciones, en el museo, pero también es una forma de sacarlo al público y que la gente se integre más a nivel de sociedad con lo que tomamos ahí, porque también todos somos partícipes en las tomas de decisiones a nivel de conservación, a nivel de limitación de sitios. Entonces, invitados todos a participar en todos nuestros sitios de trabajo y colecciones. Claro que sí. No, yo entrevisté a un ornitólogo, Gustavo Bravo, y me decía que también trabaja en una colección, pero de aves allá en el Humboldt, y decía como, es que hay gente que dice como, no, pues tomen una foto al bicho y póngala ahí, ¿por qué no ponen fotos? Y decían, no. ¿Sabe por qué no? Porque un bicho, un espécimen, tiene casi que información infinita. Y yo, bueno, no exageremos, no nos sobreactuemos, ¿cómo que infinita? Dijo, no, literal, es infinita. Y yo, ¿cómo es infinita? Le voy a explicar por qué es infinita. Digamos, hay muestras tomadas hace 100 años. El que colectó la muestra la guardó ahí. En esa época no existían los análisis de ADN. En esa época no existían los análisis de metabolómica. En esa época no existían los aparatos que existen hoy en bioquímica. Entonces esa persona murió pensando que se le podía sacar cierto tipo de información a esa muestra, como el tamaño de aquí a aquí, el tamaño de aquí a acá, el peso, el volumen, para de contar. Hoy en día, esa misma muestra, usted le puede, es que es increíble, usted puede con un análisis químico reconstruir dónde vivía ese bicho. De acuerdo a lo que comía, con los isótopos reconstruir las plantas que estaban en... O sea, entre más tiempo pase, esa muestra cada vez va a dar más información. Es una paradoja. El que colectó la muestra tiene menos acceso a información que una persona 200 años después. O sea, entre más tiempo pasa, más sabemos. O sea que esas 60.000 especímenes van a valer más en 100 años que lo que valen hoy. Y van a valer mucho más en 200. Entonces es como, no, pues, ahora sí lo entiendo. Una foto solamente te da un segmento del tiempo y no más. Un espécimen, ahora sí entiendo por qué es infinito, y por eso es que el país, esos son patrimonios. Cada museo, no importa si es grande o pequeño, en varias partes del país hay, cada colección es patrimonio y hay que apoyarlo. Yo sé que la colección del ICN ha tenido problemas en su estructura y hay que apoyarla, pues porque eso no puede perderse.
Bienvenidos los voluntarios. Voluntarios. Bienvenidos a voluntarios. Hablen aquí con Aldemar. Nicolás, ¿cuáles son los retos en la conservación de los herpetos de Bogotá? ¿Cuáles son las principales amenazas? Pues amenazas, pues es como los caballos del apocalipsis, básicamente, así como los jinetes. Pues claramente la que afecta a casi todos los organismos es la pérdida de hábitat. Pues no solamente la transformación, sino la degradación también, que es más difícil de medir. Las enfermedades emergentes, las especies invasoras y ferales, ojo con los gaticos que uno deja por ahí sueltos, porque mi gatico es libre y es feliz, y esos gaticos felices matan serpientes y ranas todos los berracos días para llevarle el regalito a su dueño. Y bueno, sin contar las especies migratorias de aves y endémicas, ¿no? Pero entonces, no solo son invasoras, sino también las especies ferales. La contaminación, pues pensemos solamente cambio en el pH, en la salinización, etcétera, en muchas cosas, metales pesados en el microhábitat. El cambio climático que incrementa todas estas otras cosas, porque como les conté en el ejemplo del Chytridium, casi ninguna de esas operan solitas, casi todas están en conjunto. Y me está faltando, y el tráfico ilegal, que en Bogotá no es tan común, pero gran parte de las especies traficadas de todos los ecosistemas de Colombia llegan aquí, o llegan a Buenaventura, o llegan a donde haya aeropuertos internacionales, ¿no? Básicamente. ¿Qué sucede? Pues les cuento rápido un spoiler de una tesis doctoral de William Agudelo Salazar, de la Universidad Nacional de Colombia, que yo fui co-director, la directora fue Dolores Armenteras. Él modeló la distribución potencial proyectada a futuro, con esto que decíamos, unos píxeles horribles de 1 kilómetro cuadrado, que uno diría, no, pues 1 kilómetro cuadrado no vamos a encontrar un carajo, y logramos modelar 30 especies. A futuro, en varios escenarios de cambio climático, pero no solamente era cambio climático, sino cambio en tamaño poblacional humano, dependencia de combustibles fósiles, tecnologías limpias o no, etc. Y dentro de esos escenarios, también tenemos cambios de cobertura. Entonces lo que hizo William fue que no solamente lo modeló en clima, sino en cambio de cobertura. ¿Qué pasaría en Colombia 2050 con más potreros? ¿Qué pasaría con más intensificación agrícola? ¿Qué pasaría con más ciudades, etcétera? Más vegetación secundaria y así sucesivamente. Y para no alargar el cuento, el resultado de él es que de las 30 especies, más o menos 27 se extinguían a 2050, incluyendo Pristimantis elegans, que está por acá hacia Chingaza. Entonces, pues uno diría, no van a encontrar mucho porque todo tiene que ser a nivel de microhábitat, como lo hizo Liliana, 4 centímetros cuadrados. Pero fíjense que a pesar de eso, trabajándolo a esa escala, haciendo la interacción entre pérdida de hábitat más cambio climático, el escenario era desastroso. Y pues básicamente lo que se hizo fue modelar a futuro la categoría de amenaza de la UICN. O sea, especies que estaban en preocupación menor quedaban extintas, en peligro obviamente quedan extintas y así sucesivamente. Entonces, bueno, esas son como las amenazas. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy difícil, pero hay que hacer muchas cosas. Yo trato de defender el hecho de que hay que hacer un balance en conservación y es, a veces hay que matar a algunos individuos para salvar a millones de otros. Y es el tema de las invasiones biológicas o de los gatos ferales. La esterilización no sirve porque el gato sigue matando hasta que finalmente muera de viejito o de lo que sea. Tenemos acciones, por ejemplo, de conservación ex situ, coger una especie con mucha nostalgia y meterla en acuarios y gastar millones de dólares, como por ejemplo Telmatobius en el lago Titicaca, que es una berraquera ese proyecto. Pero esos millones de dólares se podrían implementar en el hábitat de cientos de especies. Entonces, pues desde mi punto de vista, y muy personal, yo pienso que esa plática es mucho mejor invertirla en conservación de hábitat, conectividad, zonas de amortiguamiento, áreas protegidas, restauración ecológica, viveros comunitarios, miles de cosas que no le van a ayudar solo a una sola especie, sino a muchas, ¿sí? Pero ojo que cuando se ponga un corredor biológico, uno debería saber para quién es. Y que uno conecta cosas porque sí, cuando van a preguntar a la gente de las ONGs, y por ahí ese corredor es para quién. Yo conecté matas y eso debe ser bueno a priori. Entonces toca saber muy bien por dónde, con qué, quién me cruza, quién monitorea. Pero pues básicamente hábitat y reducir amenazas, invasiones biológicas, lo del Chytridium, creo que la veo muy difícil. Ustedes ven documentales en Estados Unidos como que sumergen a las ranitas en soluciones con bacterias y luego sí sobreviven, pero aquí no lo vemos aquí. Compleja la cosa. Bueno,
Para terminar, en nota positiva, Angie, cuéntanos alguna, o sea, la vida de una herpetóloga no es fácil. Cuéntanos una anécdota, algo curioso que no tiene que ser en Bogotá, pero yo sé que tú has salido a campo N veces y debes tener alguna anécdota que nos quieras contar de cómo es la vida del herpetólogo en campo. Bueno, sí tengo muchísimas, pero creo que una de las que yo siempre cuento porque es que es bastante graciosa fue en Puerto Gaitán, Meta. Entonces eran mis primeros campos, yo estaba iniciándome pues en el campo, ¿no? Y allá me asignaron pues a un vaquiano. Vaquiano es la persona como rural de allá de la zona, que conoce muy bien, que básicamente es el guía de uno, ¿no? Entonces me asignaron a un súper señor, o sea, él había sido cazador de cocodrilos, o sea, él era el mejor en campo, o sea, todos me envidiaban porque yo tenía como el mejor vaquiano. Entonces yo le decía a él, mira, es que yo quiero ver a la macabrel, ¿sí? Yo quiero ver esa especie. ¿Qué es eso? Ya les voy a explicar qué es la macabrel. Entonces, la macabrel es un tipo de boa arborícola del género Corallus, que es como color ocre, como cafecita, y la cola es negrita, ¿sí? Lo que pasa es que en campo, sobre todo en los llanos, este tipo de boas, a diferencia de otros géneros como epícrates, van a presentar una dentición que es heterodonta. Eso quiere decir que los dientes son diferentes. Y en la parte de adelante, las Corallus tienden a tener unos dientes muy grandes que simulan, parecen colmillos, pero no son colmillos porque no tienen un canal inoculador del veneno. Y ellas no tienen como tal glándulas del veneno. Entonces, en los llanos se cree que la macabrel es como un injerto, ellos lo dicen así, entre boa y botro, o lo que le dicen allá talla X, ¿cierto? Que sí es una víbora. Entonces, las personas del campo tienen la concepción de que la macabrel es como el animal más temible de la Orinoquía. Y si te muerde, tienes que ir rápido al agua, porque si ella te gana, tú te vas a morir. Ese es como la contra. Si te llega a morder una macabrel, tienes que irte rápido al agua antes de que la serpiente se meta en el agua, o si no, tú te mueres. Entonces, imagínense al señor así súper grande, soy súper valiente. Yo le dije, mira, yo quiero ver la macabrel, estaba como súper obsesionada, porque Corallus es mi género favorito de serpiente. Entonces yo era como, por favor, por favor. Entonces llegó un día así como, yo estaba almorzando y me dijo como, Angie, le tengo su macabrel. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, le tengo su macabrel, vamos, pero yo no voy a coger ese animal. Me decía así, porque ese animal me mata. Y yo, bueno, vamos que yo lo cojo. ¿Usted qué va a poder coger ese animal? Usted toda chiquita, me decía así, ¿no? Y yo, bueno, no importa, vamos, lléveme que yo la quiero ir a ver. Entonces, claro, la macabrel que encontramos ya tenía como su hábitat. Siempre salía a cierta hora en un bosque como de galería a solear. Entonces llegamos y efectivamente la macabrel estaba enrollada. Yo creo que había acabado de comer porque estaba demasiado pasiva, y entonces yo dije, listo, no, yo la voy a coger. Entonces él me dijo, no, ¿usted cómo se le ocurre? Usted está loca, yo no quiero que después luego me vengan aquí a cobrármela por nueva, yo no me hago cargo de usted. Entonces yo le dije, no, pues simplemente asístame. Entonces, claro, yo me subí al árbol, cogí la macabrel. Cuando yo bajé, o sea, ese señor que había cogido cocodrilos estaba pálido, así temblaba, y me decía, ¿pero usted qué está haciendo? Y yo le decía, no, mire, venga, yo le explico. Lo bonito fue que yo le expliqué, él cogió la macabrel, yo tengo unas fotos ahí en mis álbumes de recuerdos de él, y pues yo estaba con otro compañero con la macabrel, y pues él le quitó un poco el miedo. Pero entonces lo chistoso era ver como una persona que se había enfrentado a un animal, como animales de 5 metros, 4 metros, los cogía, los domaba, tenía pánico, realmente pánico por un mito, ¿sí? Porque él creía que de verdad esa era la serpiente más venenosa del llano. Entonces es una anécdota muy bonita, yo siempre la cuento porque después él aprendió y me agradecía como el hecho de que ya no le tenía miedo a la macabrel y se sentía como orgulloso de, miren, cogí una macabrel, miren, no muerde. Entonces es una anécdota súper chévere que siempre me gusta contar. A ver, cada uno échese una anécdota cortica. No me acuerdo. No, dale. Pues el que quiera. Anécdota. Bueno, tengo algunas, pero una que como que me marcó cuando estaba en el pregrado en ecología en la Javeriana.
yo estaba tomando herpetología, pero yo llevaba pues en el laboratorio de herpetología como 2 a 3 años antes de parche. Y entonces el profe me dijo, no, pues si quieres sea monitor extraoficial, eso ya no se podría hacer. Bueno, el profe se enfermó, estábamos por allá en el bosque seco tropical del Tolima, y me dijeron, oiga, encontraron una cascabel. Y la quieren matar, pero pues si usted quiere cogerla para que la trasloque hacia un bosquecito por aquí cercano, es una reserva, tal vaina. Y yo nunca he manipulado una serpiente venenosa. No he manipulado serpientes, tenía la teoría, pero ya de ahí en la práctica, bueno, entonces, bueno, no tenía gancho comenzando por eso. Entonces ya llegamos, paramos, los otros profes como, no, no, Nicolás, pero tal cosa, mire, ahí está, ya la han molestado antes, está emberracadísima, yo, muy buena idea. Entonces, cuando me le acerqué, obviamente, pues se puso en la posición de defensa y entonces, vea, cogí una varita, bosque seco tropical, y entonces traté de buscarle la cabecita y pues finalmente logré ponerle, pues como sacarla acá, comenzó a dejar un charco de veneno gigantesco, y pues eso no es muy incentivante que digamos, y cuando pisé el palo para acercarme hacia esto, el bosque estaba muy seco y se rompió el palo. Entonces rompió el palo y el bicho brincó, yo también brinqué, pero me pasaron otro berraco palo que estuviera verde y finalmente pues ya la traté de agarrar. Lo que pasa es que ese es el primer momento que siento yo que es el más peligroso. Y hay otro momento muy peligroso y es cuando se mete como el costalito, porque ustedes no están viendo qué pasa. Entonces uno la tiene acá y toca hacer, imagínense que hay una capa de tela, toca hacer esto sin ver. Y cabe resaltar que si uno le pone el dedo acá, con el colmillo tan largo, se perfora ella misma y te inocula el veneno. Entonces tiene que ser un punto muy específico para cogerla. Entonces, pues, estoy hablando obviamente, pero no. Nada de miedo, nada de miedo. No, sí, no. Está como en octavo semestre o algo así. Y ya, finalmente tal cosa, la cerramos, ahí sí con un palo, porque recuerden que detectan calor corporal, entonces si está uno cerquita, brinca dentro del costalito y te muerde también. Entonces obviamente la dejamos detrás de la llanta del carro y finalmente cuando vieron que la cogí, entonces el profe dijo, no, para la reserva, para el laboratorio. Y entonces ya pues finalmente fue la colecta científica del momento, y eso pues habrá sido, no sé, como 99, algo así. Bueno, no calculo mucho. Esa es la anécdota. Ayer. ¿Aldemar tienes alguna? Así peligroso y gracioso. No, pero sí tengo una de las más gratificantes que yo he tenido como biólogo y como herpetólogo. Fue la primera vez que vi una salamandra, porque eso fue ya hace 15 años atrás, y estábamos en un sitio bajo, en zona baja del Parque Nacional Natural Tamá, y siempre nos acompañaban algunos de los niños de la zona. Solo había una casita en kilómetros, entonces ellos siempre nos llevábamos y les gustaba ir. Y una de las niñas que en ese entonces tenía 9 añitos, me dice, profe, venga, mira, ¿qué es esto? Y yo me quedo mirando la hojita así, y así como que no, yo esto lo he visto en libros, ¿no? Y estaba enrolladita así, y yo sé, una salamandra o una lagartija. Nunca había visto una en mi vida físicamente. Y claro, bueno, reacciono y efectivamente era una salamandra. Y empezamos con las personas que íbamos en ese, digamos, 3, más los niños, 2 niños. Empezamos a buscar en la zona, encontramos más individuos. Y el caso es que eso resultó en una nueva especie, que se llamó Bolitoglossa leandrae. Leandra es la niña que la encontró. Entonces, para nosotros fue muy gratificante, primero porque le dimos el nombre de esa bolitoglosa a esa niña que la primera vez que la veía ella, nos la mostró, nos la presentó en ese momento, y fue muy bonito con toda su familia, con todos los sitios de la vereda. Se apropiaron bastante de esa especie, de esa zona, de esa especie que estaba ahí en un parchecito de bosque, que solían talar constantemente ahí madera. Por un buen tiempo se cesó la corte de madera, luego por cosas de la vida, pues esas personas de esos sitios cada uno coge por su rumbo. Leandra se fue, vendieron la finca y ese parche desapareció. Era el único sitio donde estaban esas salamandras, no estaba en ningún otro lado. Y quedó un recuerdo gratificante de ese momento, que fue muy bonito para nosotros, de Leandra,
que espero que esté en este momento bien, donde esté. Pero ¿no? Fue así como una experiencia bien, bien bonita que he tenido, como la más bonita que he tenido en buscando bichos y en contacto con las comunidades. Bueno, ojalá Leandra sea la herpetóloga. Ojalá. Bueno, ¿no? Listo. Bueno, yo les había dicho que iba a dar un spoiler de mi tesis al final, pero voy a generar una pregunta primero. La pregunta es, ¿hace cuánto creen que llegaron las especies de ranas, porque lo hice con ranas, específicamente Pristimantis, aquí? ¿Hace cuánto existen aquí en la cordillera oriental o en esta zona de Bogotá? ¿Quién dice, yo no sé, me voy a arriesgar a decir tantos años? Alcen la mano ahí. Es solamente como lo que piensen. 350 Uy, millones de muchísimo, años. muchísimo. El pérmico. 50 millones, no tanto. Ya un poquito más acercado. ¿Cuánto? Más o menos, sí, exacto. Entonces, las ranitas de aquí de la cordillera oriental, específicamente Pristimantis, aparecieron en el Mioceno, pero más o menos en el Mioceno medio, conquistan aquí estas zonas, entre unos 18 o 16 millones de años. Entonces, para que dimensionemos pues toda la historia, y además existen hace mucho más que nosotros como especie, entonces es súper interesante también conocer que pues ellos están aquí primero, entonces necesitamos también ayudarles a conservar su hábitat que nos prestaron básicamente para que convivamos con ellos. O sea, ellas están aquí más o menos, ¿qué? 18 millones de años. Más o menos. Ajá. Homo sapiens apareció más o menos 200.000, 300.000 años. Y los primeros humanos que llegaron aquí más o menos 10.000 años. O sea que no somos nada. No somos nada comparados con las ranas de aquí de Bogotá, para que sepamos. Bueno, llegó la hora de... ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Por favor, tienes que tener 1 millón de anécdotas. Pero es que todas son tristes. A ver el violín, sacamos el violín. ¿Se acuerdan que hice experimentos, verdad? Bueno, cuando empecé a hacer experimentos, pues muchas de las cosas eran experimentales, ¿no? Así como cuando uno hace experimentos. Entonces, yo nunca en mi vida había registrado tasas de pérdida de agua, ni tasas de ganancia de agua. Y pues yo me guié con lo que decía la literatura, fui a una cosa que se llama el Design Factory allá en la Universidad Javeriana, me ayudaron a crear el calientarranas y el secarranas, muy adaptado, pero bastante eficiente. Y pues la primera noche que empecé a hacer el experimento, empecé como a las 11, no mentira, como a la 1 que regresé de campo. Y yo pues obviamente muy animada, pues, sí, a la 1 de la mañana. Y empecé a hacer el protocolo que menciona la literatura, ¿no? Y pasó la 1, pasaron las 2, pasaron las 3, pasaron las 4 y dije, voy a morir si sigo haciendo esto. Todos los días experimentando con ranas. Entonces fue como un momento bastante estresante. Yo nunca me había enfrentado como a, listo, ¿cómo voy a manejar esta situación? Me tocó bajar del parque y porque no teníamos ni luz, ni señal, ni nada. ¿Qué parque era? Chingata. A llamar a mi codirector y decirle, estaba ocurriendo esto. Si a todos los días salgo a campo y estoy secando ranas hasta las 4, no voy a vivir, o sea, me voy a morir. Entonces el profe fue como, no, toca tomar una decisión. Y nos tocó como adaptar el protocolo a disminuir el rango de porcentaje de pérdida de agua, porque pues en verdad esos bichos eran muy Terrenator con ese tema de la pérdida de agua. Entonces hay todo un tema asociado como también a la resistencia que uno como biólogo, ecólogo, persona que trabaja con fauna silvestre, en enfrentarse como escenarios a los que uno no está preparado, sobre todo cuando se decide entrar al tema de la experimentación con animales con los que uno nunca de pronto conoce mucha de la ecología, de la fisiología de los mismos. Entonces para mí fue como uno de los momentos más estresantes. Vale. Ya como para contarlo. Sí, no es fácil la ciencia. Bueno. Llegó la hora de la trivia. Cada uno va a preguntar una pregunta de algo que dijeron. Y la gente levanta la mano y ustedes escogen quién responde, y si responde bien se le da un premio, si responde mal se le da oportunidad a la siguiente persona. No la hagan tan fácil o si no
Nicolás, a ver. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son los 5 factores que están generando el declive poblacional y la extinción de anfibios y reptiles? 5. Pérdida de hábitat y enfermedades emergentes. Ajá, invasoras y ferales, contaminación y cambio climático. Muy bien. A ver, otra facilita. Mencionen 3 cosas importantes y valiosas de las colecciones biológicas. Bueno, espero que no sea muy difícil. ¿Cuáles fueron las 3 variables fisiológicas que mencioné que estuve registrando en Shingar? Chon, 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 chon. Esto está más difícil. Lo rajaste a todos. Allá, a ver. Mira, mira, aquí hay manos. Aquí hay manos. Eso. Bueno, la mía es fácil, yo creo que la van a saber. Yo mencioné mi reptil favorito de Bogotá y dije que tenía un nombre común. ¿Cómo es ese nombre común? ¿Falsa? ¿Coral? Falsa cobra de agua, sí. Bueno, y Liliana nos trajo 2 libros también para pregunta. Entonces, uno es Reptiles, bueno, este no es de Bogotá, pero es Reptiles de Caribe colombiano, conocer para conservar, para dibujar, también para niños. Y el otro se llama Guía de Anfibios y Reptiles del Parque Nacional Natural Chingaza. y sus influencias. ¿Puedo participar? No, no pueden participar ustedes. Entonces, ¿quién quiere hacer otra pregunta? Y les damos. 2 preguntas. Yo tengo una. Aldemar dijo que habían 3 especies que tenían el epíteto de bogotensis. ¿Cuáles son esas 3 especies? Ay, creo que hay chicos. No, es de rojo, creo sí. No, Atelopus no. Él. Sí. ¿Cuántas pesetas tiene Bogotá? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el modo reproductivo reciente de de las ranas o sapos en el que ya no tienen renacuajo?
¿Cuál? No. Toca cambiar porque no digan así porque entonces ya no. Toca otra. Otra. ¿Cuál fue el rango de temperatura que mencioné que tenía Dendrosopus molitos hacia la temperatura máxima? Está difícil de escoger. Listo. Un aplauso. Bueno, y pues ya para terminar, no sé si alguien tenga preguntas para nuestros panelistas de herpetos bogotanos. Si quieres, ven acá. Yo quería preguntar cuáles han sido las presiones como ambientales o genéticas que ha tenido la rana primo algo. Sí, para no tener fase de renacuajo, sino tener un desarrollo directo. Muy buena pregunta. Bueno, se supone que entonces evolutivamente tener renacuajo es como el estado más basal, ¿sí? Y el desarrollo directo ya es un estado derivado, o sea, mucho más reciente. Y se cree que esta adaptación se da principalmente por la fragmentación de hábitats porque ya no hay tantos cuerpos de agua disponibles como anteriormente había, o sea, estamos hablando de millones de años, ¿sí? Entonces, esa fragmentación de los hábitats que se dan por los cambios geológicos y demás genera una presión para que, digamos que las especies ya no estén limitadas específicamente a los cuerpos de agua. Y adicionalmente, se generan las montañas. Entonces, las montañas presentan gradientes altitudinales donde no específicamente vamos a encontrar cuerpos de agua, pero sí condiciones como precipitación, humedad, temperatura, o lo que nos comentaba Lili de solamente como la humedad en el ambiente que permite que a pesar de que no hayan esos cuerpos de agua, sí haya una obtención del agua. Entonces digamos que ese cambio estructural de paisaje y esos nuevos nichos ecológicos generaron ese estado derivado en el que ya las especies pueden saltarse ese requerimiento de tener un espacio con agua específicamente y aprovechan nichos ecológicos en donde las condiciones les permiten, digamos que las características mínimas para que sus descendencias sobrevivan. Entonces es un poco relacionado con adaptaciones a nuevos nichos que se generan a medida que los cambios geológicos se producen pues en la Tierra. Vengan hasta acá y con mucho gusto. Es una pregunta un poquito más conceptual de una discusión que tuvimos en mi semillero de aprendizaje y comportamiento animal y es ¿cuál es la definición de especie? Porque ustedes mencionaron muchas cosas como de nuevas especies, de nombramiento, la pérdida, extinción, entonces quisiera saber. La cuenta, por favor. Después de 7 cervezas. La peor pregunta que se le puede hacer a un biólogo es ¿qué es una especie? Después, ¿cómo va la tesis? Es supremamente complejo y se ha debatido por muchísimo tiempo. Hay cerca de 25 o más conceptos de especie y depende desde el punto de vista en que usted las delimite. Por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos con filogenia, tenemos un concepto filogenético de especie, donde pues tenemos ciertos requisitos a nivel evolutivo que delimitan los linajes y pues asumimos que son especies diferentes. El concepto biológico tradicional, clásico, que dos individuos se deben reproducir y tener descendencia fértil para que sea considerada una especie como tal. Hay otros conceptos de nicho, todo este concepto hiperbólico de nicho y toda la cosa, donde pues cada especie es un nicho único que
separa de otro grupo. Hay otros de distribución a nivel espacial y biogeográfico que también se pueden tener como un criterio para separar especies. Criterios fenotípicos, morfológicos, diferente una pila de caracteres que me indiquen a mí que son propios y diagnósticos particulares de una especie, pero todo esto converge en las múltiples evidencias que usted tenga para definir qué es una especie. No solamente a nivel filogenético, no solamente usar un marcador particular, 16S, por ejemplo, que es una pequeña fracción de todo el genoma para definir si es una especie o una distancia genética. Yo necesito múltiples evidencias. Distribución, comportamiento, morfología. En caso de anuros, los cantos también son un carácter taxonómico que se usa bastante. Entonces la idea, más allá del concepto, de qué concepto, de toda esa gama de conceptos que existan, es usar un pool de evidencias que realmente a mí me indiquen con cierta certeza que algo es una especie diferente, porque es crucial en conservación, en taxonomía, en sistemática, yo definir claramente qué son las especies. En conservación por recursos, si tengo una especie súper de amplia distribución, pues tal vez no le preste los recursos adecuados, pues realmente de pronto es críptica y hay muchas especies inmersas ahí y realmente hay unas que sí están teniendo problemas. Entonces tiene muchas consecuencias de fondo tratar de definir qué es una especie y qué criterios yo estoy usando para las especies. Buenas noches, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta, o bueno, algunas preguntas relacionadas con el tema del hongo, creo que se llama Batrachiotrichum. Entonces, la primera es cuando se menciona que las palabras que se usaron fue algo así como ¿qué deberíamos hacer o qué podríamos hacer para salvar a las ranas del hongo? Pues teniendo en cuenta que el hongo es también un agente biológico, estaríamos perturbando de alguna manera el curso evolutivo de estos grupos y la presión evolutiva, la presión ambiental, al salvarlos desde nuestra visión antropogénica de que debemos salvar a una especie. Y por el otro lado, teniendo en cuenta que hay ya unos antecedentes, por ejemplo, como el de los mosquitos editados con CRISPR-Cas para controlar poblaciones de mosquitos, pues que son vectores de enfermedades. ¿Considerarían ustedes que se podrían, ya que usted lo mencionó, que en la invasora, que es la rana toro, probablemente hay resistencia al hongo, se consideraría, por ejemplo, alguna estrategia de edición genética para poder liberar ranas editadas genéticamente que aumenten la, digamos, probabilidad o la frecuencia de esos alelos de resistencia al hongo en la población silvestre? Departamento de Bioética. ¿Quién se le mide? Le digo la primera parte. Yo contesto la fácil y luego les dejo a los que trabajan genética, porque yo de genética no tengo ni idea. El tema del hongo hay que asumirlo como una invasión biológica, mediada por el ser humano, ¿no? O sea, no es algo que haya sucedido en Pangea Gondwana y las eras geológicas y que fue de a poquito y que se fueron adaptando. No, esto es una invasión biológica reciente que no tiene más de 50 a 70 años. Y pues hay que atacarla, digamos, y trabajarla como tal, como una invasión, controlando pues diferentes cosas. Yo les decía pues que hay varios documentales y muestran que, por ejemplo, en Yellowstone y en diferentes parques en Estados Unidos, con mucho presupuesto, pocas especies y muchos funcionarios, sumergen a las ranas en una solución de Xanthinobacterium vividum. Es una bacteria que tienen naturalmente algunas ranas dentro de su flora en la piel, y después de sumergirlas y liberarlas de nuevo a los lagos, la próxima, o sea, ya hay reproducción y la próxima generación sobrevive y tienen que estar haciendo eso constantemente. Pero ahora sí, imagínense, además de que ya trajimos el hongo, todos los caminantes, los turistas, los herpetólogos, los fotógrafos, también soltar un Xanthinobacterium, una bacteria en un ecosistema. Eso me da más susto a mí. Entonces ahora sí, por genética. Bueno, entonces tu respuesta de CRISPR es eso ya se está haciendo. Conozco que en Australia hay, es más, una compañera de nosotros que se llama Melissa Hernández está trabajando en un laboratorio en Australia en donde se está tratando de hacer con CRISPR
edición genética de las ranas, solo que no es tan fácil. Obviamente hay una regulación un poco más detallada a diferencia de las plantas, pero el estudio en CRISPR sí se está implementando, solo que parece ser que la viabilidad en la segunda generación está causando problemas, o sea, logran editar, pero cuando se da la segunda generación no hay como un paso efectivo o no son muy viables, duran poco, entonces están en ese camino, hay ya laboratorios que lo están implementando, pero no es como tan fácil como por ejemplo de pronto en plantas, que ya está más estandarizado y demás. Es que es complejo porque si uno diría como, no sé, ¿ustedes se modificarían genéticamente si los hicieran inmune al cáncer? Chan, 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 chan. Bueno, es que yo hace 2 o 3 semanas fui a una de las charlas del ICN, que era de Andrew Crawford, creo que era, y él hablaba de unos bufos que tenían una toxina que resultó ser la misma que tenían las mariposas monarca y pues el algodoncillo. Entonces quería preguntarles primero si alguno sabe cuál es la toxina en específico, porque la estoy buscando y pues no la encontré. Y segundo, si piensan o saben si tienen la misma toxina porque tienen alguna relación ecológica o si es una convergencia evolutiva. Pregunta ecológica. Yo solo me sé el nombre, se llama bufalina. Y creo que lo han usado experimentalmente en tratamiento contra el cáncer. Entonces, pues hay un montón de artículos hacia biotecnología y desarrollos tecnológicos hacia ese lado, pero lo de convergencia no tengo ni la más pálida idea, ¿sí? Hasta donde me acuerdo, Andrew dijo que había una convergencia evolutiva en el origen de esa toxina y que está presente en varios grupos que están evaluando, pero no es propia de los sapos. Rápidamente quiero preguntarles qué consideran qué afectaciones puede causar la nueva conexión que se va a crear en Río Torca y lo que se está haciendo en Banderjarmes. ¿Cómo podría afectar a los anfibios y reptiles estas ampliaciones viales? Así rápido, gracias. Yo creería que poco, porque recuerden lo que hablábamos, las especies que han sobrevivido a la urbanización, a la compactación, a los regímenes hidrológicos, al hábitat degradado y transformado totalmente, están aquí. A Molitor no le está yendo mal. Cuando dejan un potrero abandonado y hay una época de lluvias, llegan y se reproducen por montones y luego desaparecen y no las ves por ningún lado. Critimantis bogotensis, bueno, este sí es mucho más abundante, pero en ecosistemas no transformados, ¿no? Pero esa no creo que llegue a la Vanderhamen. Si ustedes se fijan, la Vanderhamen pues tiene un bosquecito, un relicto chiquitico, las Marías, se llama. Y el resto, digamos que lo importante ahí está por debajo, y es justamente toda la parte de acuíferos subterráneos y como de conectividad hidrológica. Entonces, pues podemos inventarnos alguna historia de Atractus crassicaudatus que es fosorial y tal cosa, y el suelo más compacto menos, pero en realidad no tenemos ni idea, yo pensaría que no mucho. Porque recuerden que una vez más, Atractus crassicaudatus, cada vez que abren un potrero en Bogotá para hacer una obra, ahí salen y ahí han estado sobreviviendo. Ya el resto de las otras 18 o 10 especies que ya se extirparon localmente o se extinguieron de pronto, ya no están ahí. Entonces yo creo que el organismo indicador no es anfibios y reptiles. Hola, buenas noches. Mi pregunta es más sencillita. Es que su merced mencionaba respecto al libro, que era como una especie de guía de campo de anfibios y reptiles de Bogotá, de la Universidad del Bosque, pero no mencionaron el nombre. ¿Y dónde conseguirlo también? Gracias. En Medellín. El libro que trabajamos con la Secretaría de Ambiente, ese. Bueno, ese es uno. Ese nosotros trabajamos con semilleros, se llama Cambio Climático y Animales. Espérame, busco el libro. Este creo que sí, ese está disponible en PDF. Nosotros solamente aportamos a un capítulo.
como creo que se llamaba Sobreviviendo Sangre Fría, anfibios y reptiles de el área metropolitana de Bogotá. Pero es un libro que tiene un compendio de pues varias disciplinas. De hecho, realmente solamente tienen, aunque el libro se llama Animales y Cambio Climático, hay solamente como 3 capítulos de animales. O sea, uno de anfibios y reptiles, el de aves y no sé si mamíferos también. Pero los otros 17 capítulos son de otras temáticas. Pero hay dos más, El de anfibios, la guía, pues está la guía de anfibios y reptiles de Chingaza. Lastimosamente no está disponible en PDF, pero en teoría si uno va al parque, le toca pagar en la Calera. Ahí tienen un repositorio que a veces venden de todas las guías. Chingaza tiene anfibios, reptiles, tiene también la de mamíferos, la de aves y uno de plantas, de colores del páramo. Y el último, si es que no lo conozco mucho. Y el último es el de Nelcy Pinto de la Universidad Militar, que creo que es la editora principal, y entonces tiene un capítulo de anfibios, es únicamente cerros orientales, pero realmente pues en el caso de anfibios y reptiles es lo mismo que encuentras en el resto de Bogotá. Bueno, de hecho un poquito más. Y son anfibios, reptiles, murciélagos y peces. Creo que ese está en internet. Me suena. Está libre. Guía ilustrada de los cerros orientales. Guía ilustrada de la fauna de los cerros orientales de Bogotá. Y hay un infantil que se llama Anfibios y Reptiles de Bogotá, de la editorial Zarigüeya. Es muy bonito. Creo que en la página de Bichos Team está como un repositorio de ese libro, en PDF. Sí. Y hay un documental que se llama, ¿cómo es? Vecinos Inesperados. Ese está en YouTube. Está bien bonito y lo pueden ver ahí en YouTube y ahí salen unas especies de repetitos también. Y ya la última pregunta porque hay que tomar cerveza. Bueno, mi pregunta también es para Liliana. Yo quería preguntarte si ya existe algún tipo de modelo bioquímico que pueda explicar cómo es el transporte de agua dentro de los organismos que tú estudiaste, qué moléculas actúan directamente ahí. En algún momento leí un artículo, pero pues era sobre en Estados Unidos y en Canadá, sobre algunas ranas que podrían congelarse debido a que tienen una gran presencia de urea y toda la vaina. No sé si acá pase algo similar, si eso ya existe o lo estás investigando tal vez. La molito se congela. Pues de hecho yo no, pero en la Universidad Nacional hay un colega que pues ya de Mar conoce, Juan Manuel Carvajalino, y él viene trabajando esos temas más a nivel bioquímico experimental. De hecho su tesis de maestría que está publicada, él trabajó con especies de Pristimantis de Chingaza para mirar cómo ellos respondían al congelamiento. Por lo que les comentaba, pues yo registré animales cantando de manera activa a 5 o 2 grados, pero se puede bajar la temperatura por debajo del 0 y seguir ellos en actividad. Él probó con glucosa. Entonces, literal, él lo que hacía era como con un glucómetro, chuzar a la ranita y medirla y registraba niveles de azúcar elevados en sangre en esos organismos. Entonces, es como que el laboratorio que en estos momentos, que es el laboratorio de adaptaciones a condiciones extremas, creo que se llama su laboratorio. Si te interesaría, creo que por ahí podría ser, porque pues yo personalmente no he experimentado a ese nivel. Lo mío ha sido más como a nivel de respuesta del rasgo propiamente, medido como con parámetros tradicionales, pérdida, ganancia en función de la masa corporal, por ejemplo. Pero ya de pronto a nivel de moléculas, esa sí sé que es uno de los estudios que aquí en Colombia se ha realizado en ranas de páramo, que de pronto te puedo orientar. Bueno, yo quiero agradecer un aplauso por favor, Liliana, Nicolás, Aldemar y Angie. También agradecimiento a Nicolás por ayudar a organizar este café y a Casa Magola Buendía por el espacio. Nos vemos en un mes en otro tema fascinante de ciencia aquí en Casa Magola Buendía y Ciencia Café. Suerte. Chao. Bueno, nos toca dar la foto. Bien motivado. Muy chévere, muy chévere.
Vinieron mis estudiantes. Sí, estaban por ahí mirando allá. ¿En qué semestre están ellos? Tercerito. Poblaciones. ¿Eres tuyo? ¿Cómo viste la profe? ¿Está la profe? Crecido la muchacha. Ah, qué bien. Total, creo que le cambiamos los pañales. La con ella se orinaba. Yo tenía más anécdotas de Rengifo que de yo. Sí. Recuerdo una vez